Esta noche en CCI News, el Congreso nombra comisión para escoger al nuevo comisionado de los derechos humanos. Rusia dice que quiere aumentar su presencia militar en Nicaragua. Y el Papa Francisco hace un llamado a la paz en Venezuela. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. El Congreso hondureño integró hoy una comisión que realizará las audiencias públicas para la escogencia del nuevo comisionado de los derechos humanos. Onan Figueroa tiene un reporte. Ramón Custodio López es el actual comisionado de los derechos humanos en Honduras. Su cargo nunca antes había sido tan solicitado, a tal extremo que el Congreso Nacional de Honduras nombró una comisión especial que se encargará de manejar el proceso de la selección de altos funcionarios, incluyendo al Ombudsman. Ese es el trabajo, la elección le corresponde al Congreso, no a esta comisión, pero estamos estableciendo las bases para que el pueblo hondureño transparentemente, de manera así frontal, pueda conocer a quienes aspiran a este cargo. Esta comisión especial multipartidaria se encargará de hacer la revisión de las hojas de vida de los candidatos, los que deberán de llevar obligatoriamente una serie de requisitos. Bueno, sí, primero el acta de nacimiento de que son hondureños, ¿verdad? En segundo lugar, pues la copia autenticada de su título de la universidad, sea abogado o sea de cualquier otra profesión universitaria. Luego también la constancia del colegio profesional a que pertenecen y su respectiva solvencia. A estos requisitos se le suman otros que son más importantes que los académicos, aseguran los representantes de la sociedad civil. Condiciones que van desde la honestidad, competencia y sobre todo valentía. Tiene que ser una persona independiente, imparcial, que llegue allí no en procura de satisfacer las expectativas de un partido político o grupo de poder, sino a fin de garantizar el pleno goce de los derechos y libertades consagrados en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales. Quien cumpla esas características deberá ser considerada por el Congreso y deberá en su momento ser electo como el nuevo comisionado o comisionada de los derechos humanos. Son cláusulas que dejan abierta la posibilidad para que cualquier hondureño pueda autopostularse. Presentar su nominación, su postulación en forma personal o a través de cualquier organización ante la Secretaría de este Congreso Nacional. Esa postulación debe venir acompañada de la hoja de vida, con todos los antecedentes relacionados con el tema de derechos humanos. Los diputados que integran la comisión que elegirá al nuevo titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras se reunieron por primera vez previo al inicio de las audiencias públicas que se llevarán a cabo en los próximos días. Onan Figueroa, CCI News. El gobierno de Honduras busca energía eléctrica más barata en países como Guatemala. Pide a los empresarios térmicos abaratar el servicio o comprarán energía en el extranjero. Reinaldo Sánchez, ministro de la Presidencia y secretario privado del presidente, anunció que el gobierno maneja opciones de mercado energético para asegurar precios más baratos, así como el suministro y cobertura del servicio en todo el país, si no llega a un acuerdo con los consorcios térmicos con quienes tiene que firmar en las próximas horas la renovación del contrato. Entre las opciones que contemplan está Guatemala, hasta donde viajó ayer el presidente Juan Orlando Hernández. Él negocia la obtención de energía a precios módicos que garanticen el suministro, dijo Sánchez. Y bajo el lema "No encienda fuego que no puedas apagar", el presidente Juan Orlando Hernández inauguró hoy la campaña para hacer frente a los incendios forestales que suelen recrudecerse en estos meses de verano. Para tal efecto, desde hoy queda activada la Comisión Nacional de Protección Forestal. Esta comisión la integran miembros de las Fuerzas Armadas, Instituto de Conservación Forestal, el Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. En el marco de la inauguración de la campaña, los bomberos recibieron 19 unidades para el combate de incendios forestales y urbanos, rescate de personas y bienes.
Y un contingente de 300 elementos pertenecientes a diferentes organismos de seguridad del Estado que conforman una fuerza interagencial intervino en los 4 aeropuertos internacionales de Honduras. El propósito es no permitir ningún tipo de ilícitos, darle seguridad al viajero, que se sienta seguro. Aquí es de dar seguridad en beneficio de la misma población, dijo el comisionado Rubén Martel García, director nacional de Servicios Especiales de Investigación. El trabajo es de prevención, seguridad y control en los 4 aeropuertos. Para ello se utilizan perros, detectores de bombas y explosivos. Los 4 aeropuertos de Honduras, el Villeda Morales en San Pedro Sula, el Golosón de la Ceiba, el Juan Manuel Galvez de Roatán y el Toncontín en Tegucigalpa, estarán permanentemente vigilados por estas unidades especializadas. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, aseguró hoy que no esperará la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre amparos presentados para detener los procesos de extradición que conoce ese poder del Estado. No obedecemos a políticas sino a las leyes, dijo Rivera Avilés en referencia a los procesos de extradición. La decisión de extraditar a alguien o no le corresponde a cada uno de los jueces de primera instancia que conocen los casos. Escuché a Óscar Álvarez y él tiene toda la razón. Es el momento para las extradiciones. Lo tenemos desde que fue reformada la Constitución de la República, afirmó el presidente de la Corte Suprema, al tiempo que agregó que con ley o sin ley, con auto acordado o sin auto acordado, estamos en la obligación de conocer las solicitudes que se nos presenten sobre extradiciones, porque ya la Constitución de la República lo permite. También desmintió que el Poder Judicial haya solicitado al gobierno de los Estados Unidos que ratifique o modifique la lista de extraditables que fue enviada a la Corte Suprema. El magistrado presidente de la Corte Suprema detalló que conocen 7 expedientes de extradición en los que se solicita a 8 personas. Vamos ahora a otro tema. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Rusia está planificando expandir su presencia militar en varios países, incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua, informó este miércoles la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Por otra parte, la agencia de noticias rusa Interfax citó al ministro, quien dijo en una conferencia de prensa en Moscú: estamos planificando expandir nuestra presencia. En este momento estamos trabajando con Singapur, Nicaragua y Venezuela. La agencia rusa RIA Novosti cita al ministro asegurando que las conversaciones abarcan el uso de bases militares, visitas a los puertos por navíos y el uso de aeropuertos para el reabastecimiento de aviones bombarderos rusos estratégicos en misiones de patrullaje. Entre tanto, Costa Rica busca delimitar la frontera marítima con Nicaragua, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico, para lo cual ha presentado una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los dos países comenzaron a negociar el límite desde el 2002, cuando Nicaragua publicó mapas de concesiones petroleras en aguas reclamadas por Costa Rica. La presentación de la nueva y tercera demanda contra Nicaragua fue hecha por el embajador costarricense en La Haya, Jorge Urbina. El reciente proceso es para que la Corte Internacional de Justicia defina los límites marítimos entre nuestro país y Nicaragua, que no están definidos. El proceso tardaría unos 4 años y las primeras audiencias no se darían en la actual administración. Habrá que esperar a que la Corte llame para establecer el cronograma de debate sobre este tema, que me parece la mayor importancia. Los costarricenses tienen que entender que hemos hecho un gran esfuerzo por proteger la biodiversidad marítima. 4 años, de nuevo, y les pido por favor relativizar, no es nada frente a toda una vida de incertidumbre que hemos venido padeciendo, y particularmente es mucho más corto que los últimos 12 años que hemos venido esperando señales de buena fe para que podamos retomar las negociaciones que se inauguraron en el año 2002. En el 2002 se iniciaron las conversaciones entre ambas naciones sobre los límites marítimos, pero Nicaragua abandonó la mesa de trabajo en el 2005. Costa Rica ha insistido en discutir el tema, pero no ha habido respuesta del vecino país. La reciente denuncia de Costa Rica es ante el ofrecimiento que hiciera Nicaragua de otorgar en concesión bloques petroleros a buques en mar costarricense. Nicaragua empieza a ofrecerlos a las compañías multinacionales petroleras para efectos de exploración y explotación, y establece para eso arbitraria y unilateralmente Nicaragua estos límites entre Costa Rica y Nicaragua. Límites que nunca han sido negociados,
que nunca han sido fijados por ninguna corte, son un invento de Nicaragua y está abarcando aquí en estas dos zonas importantes sectores del territorio costarricense. Las otras dos demandas contra Nicaragua son por invasión a territorio costarricense, específicamente en Isla Calero, y la otra por daño ambiental también en esa área, por el dragado del río San Juan. En noviembre del año anterior, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas contra Nicaragua, como detener el dragado del río San Juan. Y en Nicaragua, diversos sectores han reaccionado con críticas para Costa Rica por haber acudido de nuevo a un tribunal internacional. Artículo 23 bis. Los políticos nicaragüenses cierran filas y aseguran que no era necesario que Costa Rica interpusiera una demanda ante la Haya para buscar la delimitación marítima, ya que el diálogo hubiera sido suficiente para alcanzar el entendimiento. Para los diputados, esto obedece al interés del gobierno costarricense por mantener la confrontación con el país. Si esto lleva a una delimitación definitiva y a un cierre de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua, de todos esos roces, está bien. Ahora, lo que creemos innecesario es estar yendo a la Haya cada rato, cuando esto se podría haber resuelto de manera bilateral hace muchísimos años. Todo esto es una artimaña más de la presidenta Chinchilla, ¿verdad?, que en los últimos días que debería de adoptar una postura diferente, una posición diferente para abonar, digamos, el camino al nuevo gobierno. Sin embargo, pues se empeña en tener el problema con Nicaragua. Y una vez que la Corte falle, lo que deberíamos de tener es que ambos países acaten la decisión de la Corte. El ex canciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, sugiere imponer un impuesto patriótico a Costa Rica de un 35% para que de esa manera se asuma el costo económico que representa la demanda. Nicaragua está totalmente en su derecho de decirle a Costa Rica, ¿querés demandarnos? Está bien, vamos nosotros a la Corte Internacional de Justicia, nos vamos a pegar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, pero vos vas a cubrir una parte de los costos nuestros a través de un impuesto patriótico. Mientras los ciudadanos señalan que la decisión de Costa Rica solo responde a intereses políticos del gobierno de Laura Chinchilla. Porque la verdad, nosotros no le hacemos nada a Costa Rica, pero la política de Laura Chinchilla siempre ha sido estar en contra de nosotros los nicaragüenses. Está haciendo algo malo porque Nicaragua es nuestro y ellos están abusando. Costa Rica cree que pueden hacer todo en Centroamérica porque tienen una economía bastante fuerte, pero que en el fondo no tienen razón. Nicaragua ahora tiene 3 demandas pendientes con Costa Rica en La Haya, que incluyen además la construcción de la trocha paralela al río San Juan y la navegación en Harbor Head. Vamos a Venezuela. Una marcha de mujeres de la oposición partió este miércoles desde la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela en Caracas para solidarizarse con las madres y esposas de quienes han resultado víctimas de la violencia en las manifestaciones y para exigir la liberación del líder de la oposición, Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia durante las protestas del 12 de febrero que dejaron al menos 3 muertos. La convocatoria se extendió a otras ciudades del país, donde las mujeres caminaron hasta los distintos comandos de la Guardia Nacional. Venezuela vive semanas de tensión desde el inicio de una serie de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las manifestaciones comenzaron hace unas 3 semanas en el estado Táchira con marchas estudiantiles y luego se fueron extendiendo por el país en forma de marchas opositoras. El pasado 12 de febrero las protestas se agudizaron después de que una manifestación en Caracas derivara en unos incidentes violentos que se saldaron con 3 muertos. Desde entonces el número de muertos en marchas e incidentes relacionados ha ascendido a 15. Entre tanto, el Papa Francisco hizo un llamado para que cese la violencia en Venezuela y se busque la reconciliación a través del diálogo. El pontífice exhortó a un diálogo sincero para buscar soluciones para el bien común en medio de una oleada de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro e incidentes de violencia. Veo con particular aprehensión lo que está ocurriendo estos días en Venezuela. Auspicio que cesen cuanto antes la violencia y las hostilidades y sobre todo que el pueblo venezolano, a partir de los políticos y las instituciones, llegue a la reconciliación, dijo el pontífice durante la tradicional audiencia de los miércoles. El Papa recibió en audiencia privada en noviembre al líder opositor Enrique Capriles y había recibido al presidente Maduro en junio pasado.
Y ahora vamos a Ecuador, donde a raíz de los reveses que sufrió en las elecciones municipales del domingo en Ecuador, el presidente Rafael Correa anunció este martes que reestructurará el gabinete de ministros, así como su movimiento político, Alianza País. En una conferencia de prensa realizada en Guayaquil, Correa lamentó nuevamente haber perdido en las ciudades más importantes, especialmente en la capital, Quito, aunque aseguró que sigue siendo la primera fuerza política del país. Sin embargo, admitió que se necesita una oxigenación en el gabinete para corregir las vulnerabilidades que salieron a relucir en el proceso. Y aún más, Correa dijo que ha caído en un sectarismo que afectó sus resultados en los comicios. En buena hora que nos han dado este sacudón, porque nos estamos anquilosando, expresó. El mandatario no dio detalles de los cambios, pero anunció que pedirá a sus ministros que pongan sus cargos a disposición. Hacemos otra pausa comercial y cuando regresemos, Obama anuncia que planea una retirada de Afganistán a finales de este año. Y revelan en internet los secretos del expresidente ucraniano. Ya volvemos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha advertido este martes a su homólogo afgano, Hamid Karzai, mediante una conversación telefónica, que se está planteando una retirada completa de las tropas estadounidenses de Afganistán para finales del 2014. No obstante, ha dejado la puerta abierta a la aplicación del acuerdo de cooperación en materia de seguridad alcanzado con las autoridades de Kabul y que Karzai, de momento, se niega a aceptar. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió el martes a su par afgano Hamid Karzai que está preparando una retirada total de las tropas en Afganistán, aunque no descartó alcanzar un acuerdo bilateral de seguridad para mantener una misión después de 2014. Ante la negativa de Karzai de firmar el acuerdo que le propone Washington, Obama dijo que no le queda al Pentágono otra opción que seguir adelante con el retiro total de las tropas. Karzai afirma que el acuerdo debe ser responsabilidad de su sucesor, que será elegido en abril. Estados Unidos se retiraría tras haber permanecido en el país por 13 años. La intervención fue iniciada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de desplazar a los talibanes del poder, acusándolos de brindarle apoyo a Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden. Si las tropas norteamericanas abandonaran por completo el territorio, se abriría un período de incertidumbre en un país cuyo gobierno es muy frágil y debe su supervivencia al apoyo internacional. Solo el mantenimiento de las Fuerzas Armadas afganas tuvo un costo en 2013 de unos $6.500 millones, asumidos en su mayoría por Estados Unidos. Un grupo de periodistas ucranianos ha creado un sitio web para exponer los documentos abandonados por el expresidente ucraniano en su residencia a las afueras de Kiev durante su huida el pasado sábado. También están mostrando el lujo excéntrico en la mansión de Yanukovych en la capital ucraniana. Víctor Yanukovych se ha ido. Destituido de su cargo, el expresidente ucraniano ha desaparecido del mapa, llevándose una cantidad indeterminada de millones, como sus compatriotas descubren estupefactos estos días. Mientras que las estatuas de Lenin y los símbolos soviéticos reinaban aún en ciertas calles del país y la población sufre una grave crisis económica, el descubrimiento del lujo que rodeaba al presidente escandaliza dentro y fuera de las fronteras ucranianas. Pero hay más. En la precipitación de su huida, el sábado pasado, Yanukovych dejó atrás cientos de documentos comprometedores. 200 carpetas fueron recuperadas en el lago artificial de su residencia. También se encontraron restos de papeles quemados. Según los periodistas y voluntarios que secan y clasifican los documentos, además de facturas de contabilidad opaca, hay documentos en los que se habla de seguimientos a periodistas y personajes de la oposición.
Estos documentos son muy valiosos, ya que podrían ayudar a probar casos de corrupción que afectan personalmente al expresidente Víktor Yanukovych, a su equipo y también a su círculo más íntimo de colaboradores. Un círculo de colaboradores que no se queda atrás en cuanto a opulencia. La lujosísima mansión del también desaparecido fiscal general Víktor Pshonka, por ejemplo, ha aparecido en las televisiones más veces que la residencia presidencial. En el sitio web que los periodistas han creado para mostrar los papeles constan documentos sobre el plan de represión de las protestas que han servido para que el Parlamento ucraniano pida a la Haya juzgar a Yanukovych por crímenes contra la humanidad. Por ahora, solo el 2% de los papeles han sido analizados, por lo que los reporteros vaticinan sorpresas a medida que se descubran los secretos de Yanukovych. Los sucesos en Ucrania y la alianza en Afganistán figuran entre los principales puntos de la agenda de la reunión de 2 días que sostendrán los titulares de defensa de la OTAN. La reunión de los ministros de defensa de la OTAN dio comienzo este miércoles en Bruselas. En Bruselas, la OTAN está muy pendiente de las tropas que Rusia ha puesto en alerta al oeste y centro del país tras la destitución de Víktor Yanukovych. Estados Unidos y otros países europeos han pedido a Rusia que no intervenga militarmente en Ucrania. La situación de Ucrania centra la atención de la reunión de ministros de defensa de la OTAN en la capital belga. Esto es lo que responde el secretario general cuando preguntamos si Ucrania puede ser miembro de la organización. En 2008, en la cumbre de la OTAN en Bucarest, decidimos que Ucrania se convertiría en un nuevo miembro de la OTAN. Pero creo que hay otras prioridades más urgentes. Este jueves, los ministros de Defensa celebrarán una reunión con los países que contribuyen a la ISAF, la misión de la OTAN en Afganistán, y con el ministro afgano para hacer un balance de la situación. Ahora vamos a nuestro recorrido por otros hechos que han sido noticia hoy en el mundo. Los sindicatos se manifiestan en la capital croata contra la nueva reforma laboral. Después del parón del sector público del martes, unos 1000 sindicalistas han salido a las calles de Zagreb para denunciar el plan del gobierno de flexibilizar el mercado laboral. Los trabajadores amenazan con convocar una huelga general si el Ejecutivo no da marcha atrás. La Plaza de San Pedro en el Vaticano recupera su esplendor inicial. Después de 5 años terminan los trabajos de restauración de los 2 brazos de columnas de mármol que rodean el enclave, concebido por el arquitecto italiano Bernini en el siglo XVII. Los cientos de miles de peregrinos que acuden el 27 de abril a la doble canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII podrán admirar las perspectivas y los colores de los pilares sin los andamios. 60 restauradores y 30 obreros participaron en la rehabilitación de los 44.000 metros cúbicos de mármol travertino, 284 columnas y 140 estatuas, dañadas tanto por la contaminación como por los excrementos de aves. El trabajo costó unos 14 millones de euros financiados por varios patrocinadores. Esta alfombra roja verá pasar el domingo a las estrellas de Hollywood. A falta de unos días para la ceremonia de los Oscar, el Teatro Dolby está a medio embalar con la decoración de los premios. Las apuestas están al rojo vivo. La odisea espacial Gravedad parece destinada a hacer historia, aunque 12 años de esclavitud y escándalo americano prometen dar batalla en una de las veladas más competitivas de los últimos años. La representación latina de nominados la componen los mexicanos Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y la keniata nacida en territorio azteca Lupita Nyong'o. El guitarrista flamenco español Paco de Lucía ha fallecido en México a los 66 años. El gobierno de su ciudad natal, Algeciras, al sur de España, informó que el músico murió de un infarto, sin especificar el lugar concreto del fallecimiento, y decretó duelo oficial. Paco de Lucía nació en 1947 y con el paso de los años se convirtió en un guitarrista mundialmente conocido, que logró modernizar el flamenco tradicional combinándolo con el jazz, inspirándose en horizontes musicales variados. Otra pausa comercial y al volver, la policía de Brasil lista para dar seguridad en el Mundial. Volvemos y le contamos.
La policía de Brasil ha comenzado a realizar simulacros con el fin de prevenir cualquier incidente que pueda ocurrir durante la celebración del Campeonato Mundial. Faltan menos de 4 meses para el Mundial de Fútbol que se celebra en Brasil. Episodios recientes de violencia entre hinchas locales encendieron las alarmas de las autoridades de cara a la mayor cita del fútbol. Este miércoles, las fuerzas del orden hicieron entrenamientos ante la prensa en Río de Janeiro. La ciudad cuenta ahora con una unidad de vigilancia móvil para facilitar la información durante las manifestaciones. El capitán Rodrigo de Faria, de la Policía Militar, explicó que el camión funciona como una plataforma de observación. Tiene un mástil con cámaras de seguridad y una antena que recibe las imágenes grabadas desde el helicóptero. Esto permitirá identificar a las personas por su rostro y crear un banco de imágenes. El batallón de choque de Río se prepara para eventuales disturbios, realizando simulacros de enfrentamientos violentos como los que se han visto en los últimos meses. Gas lacrimógeno, bombas de estruendo y el arresto de manifestantes. Para garantizar la seguridad del Mundial, se movilizarán unos 150.000 miembros de las fuerzas del orden. Brasil espera recibir a cerca de 600.000 turistas extranjeros que se sumarán a los 3 millones de brasileños que se desplazarán por las 12 sedes del torneo. Tiempo de presentarles nuestro resumen de Mundo Cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. En Venezuela, los líderes de las iglesias católica y evangélica se unieron en el estado de Bolívar para pedir por la paz de su nación. Los creyentes reiteraron su rechazo a los episodios de violencia vividos durante los últimos días. Los representantes de cada iglesia se reunieron para demostrar que a pesar de las diferencias que existen entre ellos, se pueden conseguir coincidencias. En Israel, los arqueólogos descubrieron una antigua sinagoga que Jesús pudo haber visitado. El hallazgo se ubica en el pueblo de Magdala, el hogar de María Magdalena. El padre Solana, director general del Centro Magdala, comenta al respecto. Una expresión que aparece a menudo en el Evangelio: Jesús fue a Galilea y predicó en sus sinagogas. Esta es la sinagoga más cercana a Capernaum donde él vivió, así que es probable que él estuviera aquí muchas veces. Los arqueólogos que supervisan la excavación en Magdala dicen que la ciudad estuvo escondida por una pequeña capa de polvo. Y en Estados Unidos, el evangelista Franklin Graham pide orar por la paz de Ucrania. La solicitud la hizo por medio de su cuenta en Facebook. Graham aseguró entristecerse por el incremento de la violencia en esa nación europea. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Bueno, así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que puede seguirnos en Facebook y Twitter. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Los esperamos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.